i avui queden exactament 4 mesos per al gran eclipsi que tindrem el 12 d'agost i amb este motiu el Col·legi d'Òptics Optometristes de la comunitat ha llançat una nova pàgina web amb recomanacions específiques. Andrés Gené n'és el seu president. Andrés, bona vesprada. Buenas tardes, Ramón. Gràcies per atendre'ns en un dia com avui. Què podem trobar en eixa pàgina web, Andrés? Pues mira, desde el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana hemos creado esta web específicamente dirigida a la población para el próximo eclipse de sol, porque queremos que el eclipse sea un acontecimiento extraordinario, pero también seguro. Y por ello, en la web, pues lo que hemos planteado es esa prevención que es fundamental para que sea protagonista. Desde explicaciones sencillas para los más jóvenes a explicaciones más completas, y también fundamental vídeos educativos, porque muchas veces somos más conscientes cuando vamos viendo pues todo lo que puede implicar mirar indebidamente un eclipse de sol. Perquè hi ha molt de mite, em pense jo, Andrés, al voltant dels eclipsis, perquè diuen per ahí, per exemple, que alguns afecten la visió, altres que no, que són completament segurs. Jo crec que són algunes de les coses que podem sentir qualsevol dia al carrer, però què diu la ciència exactament al respecte? Tots els eclipsis són iguals per a la nostra vista, Andrés? A ver, la regla de oro que tenemos que tener es mirar el sol sin protección nos puede dañar la retina. Y el problema es que no te duele en el momento, con lo cual los daños van apareciendo a posteriori. Entonces yo como regla de oro, como comentaba, no mirar el sol directamente. Heu creat, dime, Ramon, sí, heu creat fins i tot, si tornem a la qüestió de la pàgina web, Andrés, heu creat fins i tot un personatge virtual que és el professor Pupila, ¿no? Efectivamente, hemos creado para los que son niños un poquito más mayores, el profesor Pupila les explica directamente qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer bajo ningún concepto cuando se produzca el eclipse solar. Si pensamos que el eclipse va a ser el 12 de agosto, podemos decir, ¿por qué estamos ya en el mes de abril ya hablando del eclipse solar? Pues es fundamental porque los maestros en los colegios deben concienciar a los estudiantes cómo deben mirar el sol. Por eso hemos creado estos materiales, estos vídeos, estos folletos, que tiene una doble vertiente para la población general y por otro para los más pequeños, para las familias y para los maestros, para que participen en esta educación sanitaria sobre el eclipse solar. I a més de la pàgina web, conteu que posareu en marxa des del Col·legi d'Òptics Optometristes activitats divulgatives i de conscienciació durant les pròximes setmanes i mesos. No sé si ens pots avançar algun detall o encara esteu treballant. No, tenemos ya acciones, se está trabajando con la Consellería de Sanidad, se está trabajando también con la Consellería de Educación, se están organizando reuniones. Por ejemplo, la semana que viene, este sábado estaremos en el Cauce del Río en Valencia, en la Feria de la Salud. El miércoles que viene, miércoles 23, estaremos en Castellón, en otra Feria de la Salud, pues concienciando, porque pensemos que en la Comunidad Valenciana el eclipse Castellón va a ser el epicentro nuestro y desde Valencia también se va a ver. En Alicante se verá un poquito menos, pero no quita que todo el mundo tengamos esta información. De hecho, si me permite, Ramón, hemos creado el semáforo de la seguridad. Sí que es seguro para mirar el eclipse, pues utilizar el visor, el filtro, las gafas que llevan la normativa ISO 12312-2. Eso que hago hincapié en el guión 2 es fundamental, porque, por ejemplo, el guión 1 es una gafa de sol convencional. Entonces, no hay que mirar el sol rojo, peligro, con una gafa de sol convencional. Tampoco debemos mirarlo con las radiografías estas que se hacían antiguamente, que la veíamos muy negra. Si tienes una gafa de algún eclipse que hayas visto, de alguna acción de más de 3 años, hay que desecharla también. Y luego a los niños, a través de la página web, ver el sol de manera indirecta, a través de lo que llamamos un agujero en una cartulina estenopeico. Te pones de espaldas al sol y ves cómo se proyecta a través de ese agujerito, se proyecta sobre esa cartulina. Para imaginarnos el daño que puede hacernos el sol, si nosotros cogemos una lupa un día que esté el sol fuera, enfocamos esa lupa, el foco, sobre una hoja y cuando a los pocos segundos
veremos cómo esa hoja se quema. Pues eso mismo nos puede pasar en nuestro ojo. Por eso es la importancia de esa exposición inadecuada. Efectivament, la importància d'eixa exposició inadequada i totes les recomanacions, els consells que podem trobar en eixa pàgina web del Col·legi d'Òptics Optometristes de la Comunitat. El seu president és Andrés Gené. Gràcies, Andrés, per agafar la telefonada d'Onda Cero. Nada, agradeceros a vosotros, Ramón, y que la gente, si tiene cualquier duda, que consulte a uno de los 2.600 ópticos optometristas que tienen en la Comunitat Valenciana. Molt bé, gràcies.